Procedentes de Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela, Uruguay y Paraguay, 135 personas regresaron temporalmente a Galicia. Gallegos que no habían vuelto nunca. Emigrantes que pudieron reencontrarse con sus raíces gracias a un programa promovido por la Secretaría Xeral de Emigración. Muy emocionante. Pero siempre tuve saudades, siempre. Yo creo que hasta los 30 y pico de años yo me quería volver aunque fuera nado. Ya después te vas haciendo y después ya cuando vienen los hijos y viene todo lo demás, ya chao. Pero sí, yo siempre tuve muchas saudades. Así de emocionados nos relataban algunos de los participantes en el programa Reencontros na Terra la experiencia de su vuelta a Galicia, su tierra, su casa. Maravilla. La verdad fue algo sublime. Y ya te digo, no solo que cumplieron mis expectativas, sino que fue 1000 veces más. Esto es algo maravilloso, que el que no lo aprovecha es tonto. Porque es precioso. Y reencontrarse con otras gentes, con su tierra, es precioso. La verdad que es precioso. Porque uno está allá, pero también añora estar acá. Mentira el que dice que no quiere su tierra. Tengo ganas de ir a ver todavía la casa donde nací, porque todavía no la vi. Lo voy a ir a ver si puedo el domingo. Pero sentí que mi viejo quisiera estar acá conmigo, pero no está, por desgracia. Procedentes de Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela, Uruguay y Paraguay, llegaron estas 135 personas que retornan temporalmente a Galicia. Me fui siendo un niño prácticamente, con 13 años salí de La Coruña hacia Vigo, salí en un vapor que se llamaba Venezuela, hacia La Habana, con 13 años. Salí por la situación que había aquellos momentos aquí en España. Éramos 7 hermanos y tenía una tía en Cuba y fuimos a Cuba y llevo 57 años aproximadamente en La Habana. O Museo do Pobo Galego acogió uno de los momentos más esperados por los gallegos de la diáspora. Los participantes fueron recibidos por el secretario xeral de Emigración en un acto cargado de reconocimientos a toda la sociedad gallega del exterior. Este es uno de los programas que realmente más te llega al corazón, que más vives directamente con toda esta gente, porque sientes esa necesidad que ellos tienen de volver a el lugar donde tienen sus raíces, de algo de lo que nunca se han olvidado a lo largo del tiempo, por mucho que haya sido el que han pasado fuera de Galicia. Fue un sueño. Cuando salió todo esto que íbamos a venir acá, lo primero que me dijo, lo único que quiero traer de España es un poco de tierra de la casa de mi abuela, de recuerdo, porque bueno, es una cosa que yo pienso que la sangre es lo más importante, el recuerdo, aunque él tenía a los padres allá, pero acá dejó familia que lo criaron, porque él vivió con la abuela. Hasta que nos mandó. Y no la vio nunca más. Las actividades desarrolladas permitieron a los participantes redescubrir sus raíces, tanto de tipo cultural y social, como gastronómico y folclórico. Para poder ser beneficiario del programa, los participantes deben ser mayores de 65 años. La edad media en esta ocasión se aproxima a los 77 años. Muchos vuelven por primera vez. Hace 5 años que nos reencontramos a través de internet con la familia de mi mamá, a la cual creíamos que no existía. Y ahora el otro día tuve oportunidad de ir a verlos. Así que tengo 3 primos, una de ellas está en Francia, nos vino a ver también. Y bueno, tengo hijos de primos, pero no los conozco a ellos. Mari Carmen dejó Valdodubra hace décadas, embarcó en Vigo y se fue a Buenos Aires.
Acá hemos pasado mucha miseria, muchísima miseria. Y llegamos a la Argentina y bueno, con mucho trabajo. Yo la verdad no la extrañé nada. Digo la verdad, no la extrañé Galicia, porque estaba con mis padres y con mi hermano. Y estábamos mejor. Estábamos mucho mejor que acá. Me fui en el 49 y volví ahora por primera vez a Galicia. La casa del abuelo y íbamos a juntar tollo con el carro tirado por vaca y mucho más. Recuerdo, sí, muchas cosas de la casa, pero mucho más no, porque tenía 5 años. Hombre, los pinos, cuando me fui, que empezaban a sembrarse los eucaliptos y muchos pinos, me acuerdo de donde una donde además de Laje, que tuve allí, que había una mina, la mina de Barilonco, que tuve allí con mi padre también de niño. A Coruña me acuerdo de Carballo, de Sas. Fue un sueño volver acá, porque... Esa es una luna de miel que hice con ella. Al lugar donde nació. Ahora espero que me lleves vos a Ucrania un día.